Bueno, ahora sí pasamos con Alejandro. Alejandro Callejas Linares es biólogo por la Universidad Veracruzana, de donde también es diplomado en corrientes filosóficas en la biología e intervención y planificación comunitaria. Asimismo, es titulado del Instituto Rudseti en Hyderabad, India, en Emprendeduría Social Comunitaria y titulado en Economía Ecológica por el Instituto de Ecología Política de Santiago de Chile. Certificado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Administración de Proyectos de Desarrollo y por la Universidad de Lund, Suecia, en Greening the Economy. Fue asesor de universidades públicas y privadas, así como organizaciones sociales dentro y fuera de México en materia de ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable. Su experiencia laboral abarca América, Europa, Asia y África. También ha sido subsecretario de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Chiapas en el periodo 2008 a 2012 y posteriormente asesor de la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y asesor externo de la Comisión de Cambio Climático en la Cámara de Diputados de varias legislaturas. Fue enlace legislativo del Programa Mexicano del Carbono AC y es consultor senior sobre vivencias sustentables, reformas ecológicas nacionales y presupuestos socioambientales para el programa Río Plus de la GIZ en Bonn, Alemania. Actualmente, Alejandro es miembro de la Red Global de Huella Ecológica y coordinador nacional del proyecto GEF sobre la generación de capacidades para la implementación del Protocolo de Nagoya en México en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, pues también Alejandro nos acompaña justo para compartirnos de esta experiencia que se está teniendo en México y que pues él es quien coordina ahora este proyecto. Y ahora sí voy a dejar de compartir mi pantalla, Alejandro, para que tú puedas compartir tu presentación. Muchas gracias. Me dice que no estoy dado de alta como administrador. A ver, déjame verificar. A ver, ya te moví, creo que ya deberías tener. Ya. Partir. A ver si ahora sí ya puedes compartir. Ya, permítame. Perfecto. Estoy cargando la presentación. Yo todavía aún no la veo, pero si ya te sale a ti, yo creo que ahorita se reflejará en nuestras pantallas. Bueno, vamos a ver. Ya está cargando, entonces. Sí, estoy. Sí, ya la vemos. Ya, Adelante. perfecto. Bueno, buenos días todavía. Eh, Antes que nada, un saludo a todos, gracias por la invitación. Agradezco a toda la gente que se está tomando ahorita el momento en la mañana para poder platicar con nosotros al respecto de este tema altamente importante y a veces pobremente valorado, que es el de la biodiversidad y que a final de cuentas es el sustento de vida para nosotros como sociedad y de flujos
entrópicos para nuestra economía. Eh, bueno, yo voy a platicarles un poco sobre el protocolo de Nagoya. Agradezco mucho que Alberto ya dio un preámbulo bastante comprensivo y extenso de la jerga que se utiliza dentro del convenio de diversidad biológica. Así es que pues eso va a ayudarme a poder ir más rápido con la presentación y dejar un poquito más de tiempo para las preguntas y respuestas. Eh, el protocolo de Nagoya, como ya lo comentó Alberto, pues en estos momentos es una tarea del gobierno mexicano, y el gobierno mexicano en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo está implementando un proyecto, el cual es también seguido y coadyuvado en su ejecución por la Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables de la Semarnat. Y bueno, de manera conjunta, al ser un proyecto de implementación nacional, o NIM, como llamamos en PNUD, pues vamos de la mano, y nosotros somos, digamos, el brazo operativo del cumplimiento de la política pública nacional del gobierno mexicano. Y en ese sentido es que voy a comentarles, no me voy a detener mucho en el preámbulo, de lo que se está haciendo a nivel nacional en materia del protocolo de Nagoya. Primero, la organización de la presentación, pues viene una primera parte muy breve sobre México y el CBD, que bueno, Alberto ya explicó bastante bien, no me voy a detener mucho. ¿Cuál es el contexto nacional que tenemos y por qué es importante el tema del protocolo de Nagoya? ¿Cuál es el rol que está jugando el proyecto que actualmente estamos implementando a nivel nacional? ¿Y cuál es el estado actual que guarda? ¿Y cuáles son las perspectivas, digamos, que tenemos hacia los siguientes al menos año y medio, en donde este proyecto va a tener vida y vamos a poder seguir trabajando de manera conjunta y coordinada con todos los actores con los que estamos ejecutando este proyecto? Primero, como bien decía Alberto, pues en 1992 México participó, digo, y aunque esto viene en realidad de un trabajo del gobierno mexicano, básicamente después de los años 70 a nivel internacional, y después de la cumbre del 72 sobre medio ambiente y desarrollo humano, pues en el 92 pudimos consolidar estas tres convenciones marco, que es la de lucha contra la desertificación, la de cambio climático y el convenio de diversidad biológica, para poder enfrentar los retos que nos pintaba, o que nosotros estábamos analizando, nos iba a pintar el desarrollo para los siguientes 20 o 25 años. Dentro de este marco, el convenio de diversidad biológica tiene tres objetivos grandes. Uno, como lo decían ya antes, la conservación de la biodiversidad. El segundo componente de ese objetivo es el uso sustentable de cada componente que es parte de la biodiversidad. Y finalmente, la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Es muy importante que nosotros entendamos el término utilización de recursos genéticos y no uso de recursos genéticos, y más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. Y bueno, derivado del CBD y justamente del cumplimiento de esta tercera parte del objetivo, es que tenemos el protocolo de Nagoya. El protocolo de Nagoya se deriva, digamos, en términos de un instrumento vinculante del artículo 15 y 19 del Convenio de Diversidad Biológica. El artículo 15 se refiere a los recursos genéticos, tiene 7 fracciones. El artículo 19 a la gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios, el cual tiene 4 fracciones, y que bueno, si ustedes pueden revisar el Convenio de Diversidad Biológica y ver específicamente estos apartados, creo que les va a ayudar mucho a entender exactamente cómo se estructura posteriormente el protocolo de Nagoya. ¿Cómo estamos entre México y el CBD en relación con el protocolo de Nagoya? Bueno, el protocolo de Nagoya es un tratado legalmente vinculante internacional, digamos un contrato internacional, en el que actualmente al día de hoy hay 105 países parte, 4 ratificados no parte aún y 93 no parte. Entró en vigor hace 3 años, 9 meses, 20 días, hasta el día de hoy en la mañana. A veces estas cifras van cambiando conforme se van ratificando las cosas.
En México, pues se firmó en 2011, se ratificó en 2012 y entró en vigor a partir de 2014. El punto focal nacional para el protocolo de Nagoya, como les decía, es la Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables de la Semarnat, y contamos con 6 autoridades nacionales competentes, que es la Dirección General de Vida Silvestre, también de la Semarnat, la Dirección General Forestal y de Suelos de la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y tenemos 2 áreas de la Zagarpa, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el CGG también de ahí de la Zagarpa, y finalmente la CDI, que es la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en el Centro de Información e Intercambio, o lo que se conoce en inglés como el Clearing House del Protocolo de Nagoya, dentro de la página del CBD. Si quieren, más adelante les doy la liga para que ustedes la puedan ratificar. Ya el año pasado México pudo hacer su informe nacional, es uno de los pocos países que presentó ya su informe de cumplimiento en materia del protocolo de Nagoya el año pasado, en tiempo y forma, un gran esfuerzo de parte de la Dirección General ahí del sector primario. Y así como tenemos algunas cosas muy bien elaboradas en términos de las autoridades nacionales competentes, del punto focal nacional, del grupo intersecretarial, aún nos faltan bases de datos, nacionales y comunicados de los puntos de verificación. No tenemos tampoco, digamos, ya completamente definidas los puntos de verificación. Contamos con medidas administrativas legales o de política pública, aunque si bien no contamos con una ley o un reglamento o una norma específica en materia de acceso a recursos genéticos, sí contamos con legislación difusa distribuida en varias leyes que nos permiten tener una implementación del protocolo de Nagoya. Y bueno, existen hasta el día de hoy 3 certificados internacionalmente reconocidos de cumplimiento del protocolo. Uno que se dio en 2015, uno que se dio en 2016 y uno que se dio en 2017. El primero es el acceso de BioN2 de Inc. El segundo es el de Chayote y el tercero es el que hizo la empresa Provital. ¿Por qué México requiere de un protocolo de Nagoya? Al final de cuentas, y como ya ustedes seguramente lo saben, México es un país megadiverso. Tenemos algunos de los primeros lugares en materia de endemismo, de distribución de algunas especies con rangos bastante restringidos. Tenemos una alta diversidad de anfibios, de reptiles, de mamíferos pequeños, y esta diversidad biológica se integra mucho con una diversidad étnica y cultural importante. Tenemos más de 20 regiones bioculturales prioritarias para el país, tenemos 69 lenguas reconocidas, incluido el español, que se hablan dentro del territorio, y cada una de esas lenguas tiene derivaciones específicas, lo cual hace que haya una relación, una correlación directa muchas veces entre esta culturalidad y la megadiversidad biológica. Por eso ahora estamos hablando de bioculturalidad. Y asimismo México es centro de origen de distintas especies importantes para la alimentación. Solo digo por mencionar el lugar común que es el maíz, ¿no? Pero podríamos hablar de otras especies de las cuales México es centro de origen, es centro o es madre de los recursos de las cadenas genéticas que dieron, digamos, origen a estas especies y a esta especiación que se ha hecho en algunos casos. Y obviamente es un país signatario del CBD y está firmado y ratificado el protocolo de Nagoya para su implementación nacional. Dada esta riqueza cultural que tenemos, es muy importante tener medidas de protección, ya que no es para muchas personas ajeno, y sobre todo para las gentes que trabajan en el campo, en las áreas naturales protegidas o en algunas zonas que son de alta importancia, prioritarias para la conservación, que muchas de las veces llega gente, llegan empresas, llegan investigadores y se llevan las especies de animales, de plantas, de hongos, de líquenes, etcétera, o muestras de agua de suelo, y no sabemos exactamente para qué se las llevan. Entonces, el protocolo de Nagoya lo que busca, lo que pretende es convertirse en una herramienta
activa y proactiva de defensa de la biodiversidad, por la cual podamos tener situaciones de prospección legal de las potencialidades de los recursos genéticos asociados a la diversidad biológica y que podamos terminar con todos los usos inapropiados de la biodiversidad o con toda la biopiratería que eventualmente se ha dado durante muchísimos años, no solo en México, sino en diferentes lugares. ¿Cómo es que surge este proyecto? ¿Cuál es la base? Como comentaban también antes, desde hace muchos años México ha sido muy proactivo en materia de convenciones y tratados internacionales, y lo que ha sido un cuello de botella es la forma en que esta firma de estos acuerdos internacionales se aterriza en la legislación nacional y cómo después de aterrizar en la legislación nacional se desarrollan las herramientas específicas para poder llevarla a piso, y entonces que no solamente tengamos una serie de leyes bonitas, sino que también tengamos leyes que se pueden operar, que se pueden revisar, que se pueden auditar y que nos sirvan para poder disminuir la cantidad de degradación y agotamiento de recursos naturales que tenemos en el país, que según cifras del INEGI anda por cerca del 4.6% del Producto Interno Bruto Nacional, lo cual es apabullante considerando que el sector ambiental recibe para sus tareas menos del 0.1% del PIB. Entonces, no solamente tenemos una deuda ambiental grandísima con las siguientes generaciones y digamos en términos de gasto corriente, sino que además las herramientas financieras que dan pie a la arquitectura institucional pues también son muy, muy limitadas, y desde el 2015 a la fecha han venido disminuyendo casi en 35%, lo cual obviamente nos lleva a poder generar estos esquemas de cooperación, en este caso para el Protocolo de Nagoya Internacional, con financiamiento del GEF e intervención del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que el gobierno mexicano tenga la capacidad de cumplir con estos acuerdos y poder avanzar en materia de la implementación del Protocolo de Nagoya. ¿Qué es lo que sucede hoy en México? El marco regulatorio es insuficiente, aún está desarrollándose el marco legal para cumplir con las obligaciones de México ante el Convenio de Diversidad Biológica. Como Alberto les comentaba, tenemos una Estrategia Nacional de Biodiversidad, la cual tiene muy escasos recursos para poder operarse, y requerimos que se pueda fortalecer muchísimo más. Lo mismo sucede con los protocolos derivados de esta. Y necesitamos asegurar que las acciones de bioprospección se realicen de manera legal y que la participación en los beneficios justamente de estos accesos a los recursos genéticos sea equitativa. Necesitamos generar capacidad institucional, la cual el día de hoy es limitada, para monitorear la utilización de recursos genéticos, así es que necesitamos asegurar el establecimiento de sistemas para el intercambio de información, y tenemos un conocimiento escaso entre los actores relevantes sobre el tema de acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios. Así es que también necesitamos promover que el conocimiento tradicional asociado con los recursos genéticos sea debidamente reconocido, pero no solamente reconocido por quienes van a accesarlo, porque a lo mejor quienes lo van a accesar saben que hay un conocimiento tradicional asociado. Lo que necesitamos es que los legítimos poseedores de los recursos y los poseedores del conocimiento tradicional sean conscientes de que de hecho ellos justamente tienen este conocimiento, que este conocimiento está asociado a los recursos genéticos y que esa es una potencialidad económica que los puede ayudar a generar acuerdos equitativos que redunden en una muy buena potencialidad para su desarrollo. ¿Qué es lo que tenemos como rol del proyecto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, el objetivo que tenemos es salvaguardar la biodiversidad de México de importancia mundial mediante el fortalecimiento del marco administrativo y legal para el acceso de recursos genéticos y la participación en los beneficios, al tiempo que se construyen capacidades institucionales nacionales. Con el proyecto queremos tener 3 efectos importantes dentro de la realidad nacional. El primero es reformar o ajustar el marco legal y establecer medidas de políticas públicas o administrativas que regulen el acceso, la utilización de recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado, derivado de una participación justa y equitativa de los beneficios.
El segundo efecto es el fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales que ya tenemos hoy en día en las dependencias. Hay 23 dependencias que forman parte de este grupo interinstitucional. Como les decía hace rato también en una de las diapositivas, ya tenemos autoridades nacionales competentes, ya tenemos la Dirección General del Sector Primario como el punto que se encarga de poder llevar el liderazgo dentro de toda la implementación como punto focal nacional. Y finalmente el tercer efecto, que es proteger el conocimiento tradicional y mejorar las capacidades de las comunidades indígenas y locales y otras partes interesadas para generar conciencia social sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado, así como la participación de bienes generada de su acceso y su utilización. Para todo esto, bueno, tenemos algo así como 2.3 millones de dólares para ejercer en 3 años y llevamos prácticamente ya un poco más de un año dentro de la preparación para la implementación del proyecto. Pero no solamente estamos enfocándonos en materia del protocolo de Nagoya per se y viéndolo de manera aislada, estamos justamente integrando temas transversales dentro de esta ejecución. Uno es el tema de género, con indicadores de cumplimiento y participación en las actividades y en elaboración de los términos de referencia para las consultorías que hemos estado contratando. Las comunidades locales y pueblos indígenas y conocimientos tradicionales los estamos integrando de forma efectiva a través de protocolos comunitarios bioculturales vinculados con organizaciones que trabajan en el campo. Entonces, no nos estamos quedando en la parte que tiene que ver, como lo cita en la literatura relacionada al protocolo de Nagoya, con protocolos bioculturales. Estamos haciendo que estos protocolos, antes de ser bioculturales, sean comunitarios. Y eso es muy importante, aunque parece que la palabra no hace una diferencia, dentro de la conceptualización, dentro de la intervención comunitaria, hace una diferencia enorme en términos de apropiación, porque lo que estamos tratando de generar es que las comunidades se reapropien de su conocimiento tradicional, porque el conocimiento tradicional dentro de las comunidades, al ser parte de su cosmogonía, se vuelve un elemento vivo dentro de la vida comunitaria o dentro de la comunalidad. Entonces es muy difícil darse cuenta de esa cotidianidad y de cómo esto se puede ir perdiendo a lo largo de las generaciones justamente por la verbalización y por la comunicación oral que se hace y no escrita de todos estos conocimientos. Entonces, estamos tratando de generar justamente esta sinergia entre la comunalidad desde el punto de vista de la apropiación y la proactividad en el punto de vista de la definición de un instrumento legal de defensa activa, no solamente de su territorio, sino de los bienes asociados a su territorio que eventualmente les pueden dar una potencialidad económica, tal es el caso de los recursos genéticos. Y finalmente estamos integrando todos los aspectos que tienen que ver con la Agenda 2030 y los ODS. A nivel del PNUD, bueno, se está desarrollando un sistema de reporte para integrar los resultados del proyecto en la Matriz Nacional de Indicadores para la Agenda 2030. Nosotros tenemos por ahí los objetivos específicos dentro del 15.6, que es específicamente sobre participación de beneficios, y igual del 2.5, pero al mismo tiempo también impactamos otros ODS con las labores que estamos haciendo en campo. Ahorita les voy a poner algunos de los ejemplos sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo lo estuvimos planificando, sobre cómo los está ejecutando ya en el territorio y más o menos cuáles son los resultados que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cuál es el estado actual que tenemos empezamos prácticamente en mayo de 2017, estamos pues ya terminando julio de 2018 y lo que hicimos fue gracias a un proyecto que ejecutó la Conavio durante los últimos 4 o 5 años, sobre gobernanza de la biodiversidad. Tuvimos varios elementos para hacer un análisis del marco legal y el grupo intersecretarial ya había trabajado en discutir cuáles podrían ser los mejores elementos que se tendrían que considerar de manera obligatoria en un instrumento legal que pudiera de alguna forma regular el acceso a los recursos genéticos. Entonces, está bastante avanzado esto, estamos justamente como también ustedes lo saben muy bien, en un periodo de transición, entonces estamos esperando a que los tiempos políticos nos den la oportunidad de poder platicar con los nuevos actores
sobre la necesidad de contar con un instrumento legal que nos ayude a regular el acceso a los recursos genéticos, pero ya partimos de un avance muy importante en el tema. Tenemos los protocolos comunitarios bioculturales para pueblos indígenas. Actualmente estamos cerrando ya los 4 primeros protocolos bioculturales para pueblos indígenas y acabamos de sacar una convocatoria para sacar otros 8 protocolos comunitarios en pueblos indígenas, la cual todavía está vigente por si les interesa participar, pueden visitar la página del PNUD. También trabajamos en lineamientos metodológicos para los protocolos bioculturales y los protocolos comunitarios bioculturales en comunidades locales. Si ven, sí hay una gran diferencia entre una comunidad local y un pueblo indígena, pero también hay una gran diferencia entre un lineamiento metodológico y lo que sucede en campo. Entonces, lo que hicimos aquí, junto con el análisis CAP, que es sobre conocimientos, actitudes y prácticas, y la estrategia de comunicación que estamos elaborando para el protocolo de Nagoya, es que todos estos productos dentro del proyecto los trabajamos de manera paralela, de manera que cada uno de esos desarrollos pudiera interactuar con el otro y de esa forma poder tener resultados integrados con enfoques de campo y enfoques de escritorio. Por ejemplo, los lineamientos metodológicos, quien estaba elaborándolos, los resultados los fue a calibrar en el terreno, en las comunidades donde se estaban obteniendo los protocolos de pueblos indígenas y en las comunidades donde se estaban obteniendo los protocolos de comunidades locales, mientras que la gente que estaba haciendo el CAP y la estrategia de comunicación revisó los protocolos metodológicos, los lineamientos, y al mismo tiempo desarrolló un kit para poder consultar a las comunidades sobre cómo ellos tenían esos conocimientos, actitudes y prácticas en materia de recursos genéticos y poder desarrollar targets muy específicos de comunicación. Y este kit se pasó a las consultorías que estaban haciendo los protocolos en comunidades locales y en pueblos indígenas, y después toda la información se retroalimentó de manera tal que los resultados que tenemos el día de hoy están muy, muy bien integrados, tienen diferentes aproximaciones y están analizados desde un punto de vista sistémico sobre lo que pasa en la realidad en relación con lo que nos dice la literatura. ¿Qué es lo que buscamos con los protocolos bioculturales y la relación con el protocolo de Nagoya? Bueno, el protocolo urge a los países a tener una implementación que garantice los derechos de las comunidades, a tener un consentimiento fundamentado previo y contar con cláusulas de mutuo acuerdo entre proveedores y usuarios. El protocolo de Nagoya en términos de acceso no se puede pensar si no existe una consulta y un consentimiento fundamentado previo de las comunidades. Y sin eso, no se puede contar con cláusulas de mutuo acuerdo y no se puede negociar una cláusula de mutuo acuerdo si las comunidades no están empoderadas, no saben de su conocimiento tradicional y no tienen herramientas de gestión y legales que les permita, con base en sus usos y costumbres, poder tener un piso más parejo con aquellos que quieren acceder. De ahí que estemos justamente a través de los protocolos comunitarios fortaleciendo esta parte. El conocimiento tradicional es fundamental para la vida de los pueblos y es un conocimiento vivo que cambia y se adapta a lo contemporáneo en cada localidad. Asociando los recursos genéticos, además, es una gran área de oportunidad para el desarrollo, porque pues somos un país megadiverso, existen muchísimas cosas que se pueden utilizar y estamos en el momento perfecto para llevarlo a cabo. Los protocolos comunitarios bioculturales son los instrumentos para el desarrollo local sustentable que amalgaman los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales con las normativas locales de los sistemas basados en usos y costumbres y que generan las capacidades necesarias en la comunidad para proponer sus propias soluciones y formas de gestión. ¿Qué es lo que hacemos en materia de los protocolos comunitarios bioculturales? Tomamos la parte de instrumentos vinculantes internacionales, como puede ser el Acuerdo de París, el CBD, el Protocolo de Nagoya, y los no vinculantes, que son declaraciones que no tienen un efecto legalmente vinculante dentro de la vida legal de un país, pero que sirven de un marco general de referencia para que se pueda fundamentar de mayor forma lo que se está haciendo. Por ejemplo, tenemos todas lo que preguntaba nuestro colega de AIDA, Camilo Thompson, si no mal recuerdo, sobre las directrices. Bueno, eso es parte o se puede tomar como si fueran declaraciones, no son legalmente vinculantes, pero el artículo 169 de la OIT sobre consulta y consentimiento fundamentado previo sí es vinculante y obviamente sí tiene un impacto y es considerado por el protocolo de Nagoya
para poder llevar a cabo las acciones de acceso a los recursos genéticos. Después analizamos todo el marco legal de la Constitución a leyes reglamentarias y la parte del derecho consuetudinario sobre usos y costumbres para poder hacer este desarrollo. Entonces, como ustedes pueden ver, en México tenemos un marco legal difuso, que es la flecha grande, y lo que estamos haciendo para generar certidumbre jurídica entre usuarios y proveedores de recursos genéticos es a través de los protocolos comunitarios bioculturales en comunidades locales y pueblos indígenas, tener estas reglas propias y máxima difusión sobre este instrumento, digamos, legal de gestión y defensa de sus recursos, para que todos puedan tener claras las reglas, ya que también las comunidades tienen sus autoridades comunitarias, tienen sus autoridades, digamos, que vienen de la parte derivada de nuestras normas, y también tenemos a las leyes, a las autoridades que se autoadscriben, entonces, o que son moralmente reconocidas en la comunidad. Entonces, dentro de estos protocolos comunitarios, lo que hacemos es que la propia comunidad organice de manera adecuada y haga evidente cuáles y quiénes son cada una de estas autoridades dentro de la comunidad, que además forman parte de todos los sujetos de opinión cuando se tiene que hacer una consulta y un consentimiento fundamentado previo. Entonces, dentro de las metas que tenemos es al menos contar con 12 protocolos comunitarios bioculturales en pueblos indígenas, 4 protocolos comunitarios en materia de comunidades locales. Yo creo que lo vamos a revisar. Al día de hoy estamos trabajando en Ecbalam, en Yucatán, con el pueblo maya, en Capulalpan de Méndez, con el pueblo zapoteca, en Oaxaca, en Desemboque, Isla Tiburón, con la comunidad Seri. Estamos en Isla Yunuen con la comunidad Purépecha. Estamos en San José de los Laureles con la comunidad Nahua. Y estamos desarrollando 3 protocolos bioculturales locales, uno en Querétaro, en Charapé La Joya, y otros 2 en el Estado de México. Aquí les voy a pasar algunos de los resultados. Este es el de San José de los Laureles. La región biocultural es la de Chichinahuitzin y esperamos tenerlo a finales de agosto, este protocolo comunitario completamente listo. Este es el de Ecbalam, está en Temozón, y la región biocultural es la de la península de Yucatán. Este protocolo biocultural ya está firmado por la comunidad maya, ya está ratificado por la asamblea y lo tuvimos a finales de junio de este año. Este protocolo biocultural, que es el de Capulalpan de Méndez, es la zona biocultural Songolica, Sierra Norte de Oaxaca, Sierra Juárez, como le dicen ellos, y se acaba de entregar el 22 de julio. Fue ratificado por el Consejo de Caracterizados, que es la estructura comunitaria que corresponde al pueblo, y el domingo pasado se ratificó por la Asamblea por unanimidad. Entonces es este segundo protocolo biocultural que ya tenemos prácticamente listo, que es el de Punta Chueca Desemboque, que es la región biocultural de Isla Tiburón, Río Bacoachi. Ya está firmado también por los dos pueblos seris que conforman parte de la región. Como también en algún momento les comentaba Alberto, los protocolos comunitarios bioculturales y todo lo que tiene que ver con el derecho consuetudinario, la percepción de los recursos genéticos, la apropiación del conocimiento tradicional y la revalorización están circunscritas específicamente a cada uno de los pueblos, y a veces dentro de cada pueblo a cada uno de los grupos que lo componen. Por lo que en el caso específico, por ejemplo, de la nación Comcac, ellos están divididos en 2, cada uno tiene sus propias autoridades, ya las autoridades firmaron el protocolo, ahora lo único que nos queda es juntar las 2 firmas de las 2 áreas de la comunidad para que pueda tener un solo protocolo toda esta parte de la nación Seri. Y este es el de Isla Yunuen, en Tancítaro, ahí en Michoacán, está dentro del lago de Pátzcuaro. La fecha prevista es el 22 de agosto, que vamos a estar por allá para poder recibir el protocolo biocultural. Aquí también, es muy interesante el caso de aquí de Isla Yunuen, porque dentro del lago de Pátzcuaro hace muchos años había otra especie de ajolote, no la que tenemos aquí en Xochimilco, y ellos lo utilizaban para hacer jarabes, bueno, no jarabes, ellos lo comían, y así se mejoraban de las vías respiratorias. Después, durante 50 años perdieron esa parte del conocimiento tradicional,
se lo pasaron a un grupo de religiosas hace como 40 años. Después, por la introducción de algunas especies, el ajolote casi se extinguió por completo de ahí del lago de Pátzcuaro. Y ahorita, gracias al taller y a los talleres y al protocolo, recuperaron las personas más grandes esta parte del conocimiento tradicional, y ahorita, en conjunto con una de las universidades locales, están por comenzar a reproducir y a tener una granja de reproducción de esta especie. Y finalmente estamos en Mesón Viejo y en San Mateo Almololó, ahí en el Estado de México, en Charape La Joya, en Querétaro, elaborando estos protocolos bioculturales en comunidades locales, los cuales esperamos tener por ahí a finales de octubre. Yo creo que vamos a tener todos estos listos, justamente para que se puedan publicar dentro del Clearing House Internacional. ¿Qué oportunidades tenemos ahora? Estamos, como ustedes lo pueden ver, ya estamos en la implementación del protocolo de Nagoya en México. Si bien de manera inicial el proyecto lo que pretendía era fortalecer las capacidades nacionales, lo que nos enfrentamos en la realidad es que los accesos a los recursos genéticos ya se están llevando a cabo. No ha habido un solo mes desde que yo estoy trabajando en este proyecto donde no haya una nota en el periódico donde ya se encontró o se sintetizó un nuevo antibiótico con base en la piel de una rana para poder hacer eso, y seguramente no hay de por medio consulta, o quizás no hay de por medio un certificado internacionalmente reconocido. Se publicó el genoma del ajolote y no se publicó ni siquiera en México, se publicó en otro país. Y aunque el ajolote viene de una granja en Estados Unidos, es una historia, la verdad, un poco extensa el tema de por qué se hace tanta investigación con el ajolote y cómo es que casi nunca se llevan ajolotes de México, aunque es una especie endémica, cosmogónicamente muy importante, pues es el hermano de Quetzalcóatl, y además con mucho conocimiento tradicional asociado. Pero bueno, antes no teníamos Nagoya, ahora sí lo tenemos y tenemos que empezar a trabajar en esto, ¿no? Vamos a sacar un curso especializado, un MOOC, para el tema de Nagoya en México. Acabamos de publicar la convocatoria también para las instituciones que quieran participar o las organizaciones. Lo que les decía de la convocatoria para los protocolos comunitarios bioculturales. Vamos a sacar, o ya sacamos más bien ayer, una convocatoria sobre agrobiodiversidad, sobre registros ex situ y la estrategia de conservación in situ a nivel nacional. Tenemos un número pequeño de organizaciones con experiencia de trabajo práctico en los temas que involucran el protocolo de Nagoya, así es que esa es una gran ventana de oportunidad para poder aumentar las capacidades de este, digamos, segundo piso que requerimos para poder hacer el empoderamiento y el desarrollo de capacidades locales. Y otra es que pues, existen procesos complejos en las comunidades locales, en los pueblos indígenas, como la erosión del tejido social, la migración y la seguridad. Y si bien esto es algo bastante negativo, también nos brinda bastantes oportunidades para poder hacer evidente la base que requiere la economía y obviamente nuestro bienestar, digamos, con la biodiversidad. Si no tenemos biodiversidad, es una pérdida de oportunidad que estamos teniendo en términos económicos, se vuelve un impacto negativo en nuestra calidad de vida y obviamente aumenta los drivers de migración, de seguridad y de erosión del tejido social. Y estamos comenzando con las medidas legislativas, instrumentos legales, protección, política pública en torno al conocimiento tradicional y recursos genéticos. ¿Qué otra oportunidad existe? Que tenemos un estado actual de gestión y de madurez en los pueblos indígenas que quizás no teníamos antes. Y esto es muy importante porque muchas veces seguimos con esa visión de los 50s y 60s de que los pueblos indígenas no tienen sus capacidades para poder hacer sus propias gestiones y entonces los tratamos como si fuéramos niños chiquitos, como si ellos fueran niños. Y la verdad es que en todos los lugares en donde hemos estado trabajando el día de hoy, cada una de las comunidades dentro de estos pueblos indígenas tienen potencialidades impresionantes. Y si en lugar de tratarlos, de llegar a darles todo, de hablar por ellos, los dejamos que ellos hablen y que ellos nos digan lo que quieren saber o cómo conciben este tema, por ejemplo, los recursos genéticos, nos llevaríamos sorpresas enormes. Y para nosotros eso es una gran oportunidad porque no se trata de llegar a decirles qué hay que hacer, se trata de llegar a escucharlos para que nos digan cómo ellos quieren tratar este tema, ¿no? Y finalmente, pues tenemos la COP14 en Egipto en unos meses, como también les decía
Alberto, pues ya tuvimos el SUBSTA y el SBI hace unas semanas allá en Montreal. Estuvo participando una nutrida delegación mexicana, hubo muchos puntos de discusión en la parte que tiene que ver con el protocolo de Nagoya. Pues apenas vamos en la MOC 3, en términos de un instrumento internacional, pues el protocolo de Nagoya es un bebé, o sea, apenas van 4 años, pero creo que tenemos ya muchos países resultados sumamente importantes que tenemos que mostrar, que tenemos que demostrar, y me parece que el mundo se está dando cuenta que sí se puede, que sí lo podemos hacer, y que la sociedad está tomando una posición más madura en torno a lo que tiene que ver con los recursos genéticos y con el desarrollo de los legítimos poseedores de los mismos. Los invito a que busquen por ahí en el internet. Este es uno de 2 fotoensayos que sacamos. Este se llama Un enfoque revolucionario, ya que muchos de los sitios y muchos de estos procesos que estamos haciendo hay una participación muy, muy grande de mujeres, y no de solamente en la parte de, digamos, de las estructuras básicas, sino en los lugares de toma de decisión. Entonces es algo que quizás no pasa en otras áreas, en esta área sí sucede, y es algo para que también nos sintamos un poco orgullosos. Está en español, en francés y en inglés, lo pueden buscar ahí en internet, les puedo pasar las ligas también un poco. Y este que se llama Fair Share, que publicamos hace mes y medio, el cual también dice un poco sobre las potencialidades que tiene el protocolo de Nagoya en el país, y las actividades que se han estado haciendo y los resultados que actualmente tiene el gobierno mexicano. Y pues yo con esto terminaría. Muchas gracias, y espero que si requieren algún poco más de información, lo que necesiten, pues estamos a la disposición. Muchas gracias, Alejandro. Pues vamos a dar un paso a 15 minutos para preguntas y que tú puedas contestarles a nuestros participantes del webinar, y repetimos que pues en caso de que no nos diera tiempo pueden mandar sus preguntas directamente a Alejandro. Tenemos ya una de parte de Amelia Reguín de Given México. Leo el comentario con la pregunta. Hola, muchas gracias por compartir esta información. Considero que este proyecto es de gran importancia y urgencia para nuestro país. Me gustaría escuchar desde tu perspectiva como especialista qué ajuste al marco legal es necesario para efectivamente proteger el conocimiento tradicional y fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas y comunidades locales, y cómo debería construirse sin violentar sus derechos. Y respecto a rumbo a la COP14, ¿cómo debería abordarse el tema de biología sintética, Digital Sequence Information y Gene Drives desde un enfoque de Nagoya? Bueno, primero, gracias, Amelia, por tu pregunta sencilla que hiciste. O sea, está bastante compleja, pero creo que es importante. Hay 2 perspectivas desde las cuales se está abordando el tema de conocimiento tradicional, y una tiene que ver con Nagoya, pero la otra tiene que ver específicamente con lo que corresponde a pueblos indígenas. Y esto tiene que ver con un enfoque de derechos humanos. A nivel nacional se ha venido postergando, digamos, la discusión en el Congreso de algunas leyes importantes. Una es la ley de consulta y consentimiento, que no solamente aplica para el tema de recursos biológicos, aplica para todo lo que tiene que ver con consulta. La otra es lo que tiene que ver con conocimiento tradicional, y se han venido deteniendo estas discusiones porque desde el punto de vista de derechos humanos, nuestra ley, de acuerdo a la reforma constitucional del 2011, le da una priorización a los acuerdos internacionales vinculantes en materia de derechos humanos, y discutir una ley de ese tipo como una legislación nacional de alguna manera invalidaría esa, digamos, prioridad que tienen todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de carácter vinculante, y las recomendaciones que emiten al gobierno mexicano en la materia. Entonces hay la sensación de que en este momento de alguna forma se está más protegido, que si tuviéramos una discusión interna, pues el resultado podría darnos perder algunas de las cosas que tenemos ahorita garantizadas en términos de convenciones a nivel internacional.
Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer desde el punto de vista de Nagoya y se circunscribe específicamente al tema de recursos genéticos, uno es tratar de fortalecer a las capacidades en las comunidades a través del establecimiento de estos protocolos para que ellos recuperen su memoria histórica y puedan discernir entre lo que es un conocimiento tradicional y lo que es un uso también consuetudinario de la biodiversidad. No necesariamente el uso consuetudinario de un recurso biológico es un conocimiento tradicional asociado a un recurso genético. A veces sí es así, a veces no es así. Eso es muy difícil a veces distinguirlo desde afuera, pero la gente en las comunidades sí tiene una diferencia sobre si va a utilizar un organismo completo, digamos una planta, o sobre si va a utilizar la parte del ápice de la raíz y la va a cortar de tal forma y va a ser una solución que es derivada de 5 minutos de cocción en agua hirviendo en una proporción de 50-1, que a lo mejor eso significa hervir un pedacito en medio litro de agua, y eso ya estamos hablando de algo muchísimo más específico, pero sí lo saben las comunidades. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, y es también una prerrogativa del gobierno, es tratar de fortalecer estos protocolos para que la gente pueda revalorizar esta parte. Y la otra es que hasta cuando ellos comienzan a escribir el protocolo y comienzan a desarrollar las cosas, se van dando cuenta también de sus derechos y es algo que en todas las comunidades donde hemos estado también ha salido. Todas las comunidades están, digamos, cuando hablan de sus derechos, pero cuando tú les preguntas cómo hacerlos efectivos, ahí es donde se generan muchas de las dudas, porque tampoco tienen instrumentos para poder hacer eso. Y bueno, lo que estamos haciendo con el protocolo es tratar de que eso, que es su derecho consuetudinario y que saben que tienen derechos que les garantiza la Constitución o las leyes locales, lo pongan en blanco y negro, lo discutan en talleres, lo discutan en sus estructuras de toma de decisión y entonces vayan generándose dudas interesantes. Yo hace 15 días estuve con mis colegas de Semarnat atestiguando la reunión de caracterizados en Capulalpan y, por ejemplo, una de las participaciones de uno de los caracterizados de la comunidad fue, ellos desarrollaron inclusive salvaguardas, entonces dentro de sus salvaguardas sociales no venía el tema de género. Y ahí se levantó alguien y dijo, oigan, el tema de género no viene en las salvaguardas sociales, es algo importante para nosotros que estamos tratando de incorporar a las mujeres a las estructuras de toma de decisión de la comunidad. O sea, eso, esperar que eso pasara antes de que comenzamos con todo este trabajo del desarrollo del protocolo, quizás hubiera sido muy complicado. Ahorita no solamente la comunidad discutió eso, discutieron el tema de garantías, discutieron otra serie de temas, pero desde su propia perspectiva y dentro de su propia apropiación. Entonces es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, ¿cómo se debería abordar el tema de biología sintética, Digital Sequence Information y Gens Drives? Pues mira, yo creo que esa pregunta es una pregunta que se están haciendo ahorita, al menos todos los países parte del protocolo y que son parte de lo que sucede o de lo que va a pasar en el MOP de Nagoya. Ya dentro del MOP que va a ser ahí en Egipto, se tiene contemplado dentro de la agenda de discusión. Es el tema 17 de la agenda, que es información digital sobre secuencias de recursos genéticos. Y sí, aquí hay una discusión seria, importante, porque hay muchas posiciones dentro de los países de cara a las negociaciones que se tienen que hacer. Hay gente que quiere que los accesos sean libres, hay gente que quiere que sí esté regulado, hay gente que quiere que no esté regulado. Cada uno de los países tiene diferentes, digamos, puntos de vista de acuerdo a sus propias potencialidades económicas como país. Se te podría decir que, por ejemplo, países como Suiza, que tienen un alto desarrollo de industrias farmacéuticas, quizás tengan una posición distinta a la que puede tener México en materia de cómo enfrentas toda la parte de este tipo de información, porque pues si ya está en un banco, en una secuencia digital, toda la información genética de una especie, pues ¿por qué tendría que distribuir beneficios? Entonces, esas discusiones no se han agotado, es parte de lo que justamente en la COP13 aquí en Cancún, México puso sobre la mesa y se discutió un poco ahorita dentro del SUBSTA y el SBI, pero tampoco se llegó a un acuerdo. Entonces está en discusión.
pues si hay oportunidad de que lleven una posición como organización, ustedes y en conjunto con la Alianza u otras organizaciones, va a ser sumamente importante para el gobierno mexicano porque puede mostrar una parte más consolidada de un posicionamiento como país y de esa manera enfrentar de mejor forma y asociándose a lo mejor con la gente de GRULAC o de otros países, para poder tener una posición más firme en la negociación. Es lo que te puedo decir. Gracias, Alejandro. María Cristina Meléndez pregunta, ¿qué situación se tiene con respecto a los transgénicos que se importan al país? Pues mira, esa pregunta yo la dejaría anotada para la siguiente ponente, debido a que nosotros en la parte de Nagoya no, no tratamos el tema de transgenes. Más bien lo que regula Nagoya es el acceso a estos genes de manera, digamos, como se encuentran de forma natural en el ecosistema y el uso que se puede hacer de ellos o de los derivados genéticos de los procesos bioquímicos en los organismos. Entonces, eh, yo dejaría esa pregunta así como para la siguiente, pues desde Nagoya no hay mucho que decir al respecto. Y pues hay otra pregunta de Hortensia. Así es. ¿Quieres leerla tú mismo o...? No, léenla si quieres para que Sí, no sea solo mi voz. cuando leemos noticias terribles con organizaciones indígenas como Tosepan Titatanisque, ¿con quién recomiendas referirlos u orientarlos para que conozcan sus derechos en base a toda esta información? Pues mira, hay muchísimas organizaciones, digo, hay desde organizaciones hasta, depende mucho cuál sea el trato legal que se le quiera dar. Hay aspectos que ya se han judicializado, por ejemplo, y donde ya hay un antecedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya hay recomendaciones hechas por la Suprema, entonces, pues se tienen que seguir de obligatoriedad. Es un proceso muy largo llegar hasta la Suprema Corte, son 4 o 5 años, pero se ha llegado en algunos casos y eso se ha, digamos, ha derivado en una serie de recomendaciones legales que orientan el actuar que deben de llevar a cabo las instituciones del sector público federal mexicano, del sector subnacional o municipal, pero también de las empresas o de otro tipo de actores. Entonces es una. La otra es que, digo, por ejemplo, yo aquí en México pues está el SEMDA, ¿no? Que ayuda mucho en esta parte legal. AIDA también he visto que hace un trabajo importante en materia legal. Existimos muchos canales, por ejemplo, Alberto, que expuso desde la parte el proyecto que él tiene, el de los consejos consultivos, pues el tema de visibilidad, de participación, de tener, digamos, una voz efectiva dentro de las recomendaciones a política pública, es otra de las posibilidades de participar. Nosotros como proyecto, en todos los lugares donde estamos haciendo intervenciones en campo, pues vamos a estar participando, vamos a estar abriendo la participación. En este año vamos a tratar de llevar a cabo de construir la Estrategia Nacional de Recursos Genéticos, y en esa Estrategia Nacional de Recursos Genéticos pues la vamos a hacer amplia, participativa, vamos a hacer talleres a nivel regional en el país, tendremos plataformas de participación en línea y otras herramientas que tenemos ya desarrolladas para que se puedan escuchar la mayor cantidad de voces que tienen algo que decir en materia de consentimiento fundamentado previo, de participación de pueblos indígenas, de salvaguardas ambientales y sociales, del rol del Estado, de lo que sí se tendría que regular desde el punto de vista comercial o no comercial, porque el protocolo de Nagoya pues no solamente regula el acceso para investigación básica, también se regula para todo lo que tiene fines comerciales. Y ahí es donde existen las potencialidades más grandes para que las comunidades y los pueblos indígenas participen de los beneficios derivados de patentes, derivados de comercialización directa de productos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí depende mucho específicamente eh, de lo que quiera cada uno de las comunidades o de la afectación o de lo que esté pasando en su territorio para canalizarlos con la organización o con la instancia adecuada que les puede ayudar en su situación. Y les pongo los links
en el cuadrito de respuestas. Sí, en el chat, si nos Sí, para que compartes le los puedan dar de links ahí para que puedan directamente. ahí. Exactamente. Entonces les voy a poner tres links. El primero pues es el de un enfoque revolucionario, el segundo es el de Fisher y el tercero que viene ahí es el del Clearing House o centro de intercambio de recursos e información en materia del protocolo de Nagoya. Ahí pueden ver el perfil de país, que tiene, este es todo el reporte, toda la información en materia de Nagoya es transparente, cualquier persona la puede subir. Dentro de poco, ustedes van a ver ahí los protocolos comunitarios bioculturales, porque lo que estamos generando es que las mismas comunidades puedan subir sus propios protocolos al Clearing House, entiendan cómo funciona y en ese sentido no dependan del Estado, dependan de un proyecto para poder comenzar a generar estos procesos de apropiación. Digo, aparte, vamos a trabajar en una base de datos internacional, vamos a hacer un centro de intercambio de información también a nivel nacional. Hay varias cosas que tenemos que hacer todavía en el proyecto, pero ya se pueden ir dando idea de algo por el estilo. Tenemos también, si ustedes quieren, tenemos unos 10 impresos del informe nacional se elaboró el año pasado. Por si alguien quiere, pues mándeme un correíto y nos ponemos de acuerdo para que se lo pueda hacer llegar. Y ahí viene pues ya toda la información en forma de publicación de lo que está dentro del Clearing House. El MOOC todavía no está, Amelia, apenas sacamos la convocatoria. Yo estimo que va a estar funcionando ya con matrícula abierta. Nos estamos todavía viendo si lo hacemos a través de la plataforma de México X o a través de un convenio con una institución de educación superior, pero esperamos tenerlo ya con la matriculado abierto por ahí de febrero del año que entra. Perfecto, pues también te extendemos la invitación para que si necesitan apoyo con la difusión, pues la Alianza, Given, las organizaciones que integramos a la Alianza, pues estaremos difundiendo también. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por el tiempo.